te dirías que hasta marzo hubo un periodo de calma, ¿no? De tranquilidad. Veníamos con trabajo ya, por suerte, del año pasado tomados, y eso nos permitió llegar a marzo con cierta tranquilidad, pero con alguna preocupación porque veíamos que no se hacían trabajos nuevos, costaba encontrar reemplazos para los que ya teníamos, y fundamentalmente no veíamos un despertar de la actividad. Eso de a poquito, te diría que de fines de marzo, principios de abril, ahora se ha venido cambiando, por suerte, y casi todas las semanas aparece alguna propuesta de trabajo o necesidad de trabajo que se nos plantea, que bueno, viene de alguna manera cubriendo las expectativas que teníamos de acá hasta fin de año. Ahora, estos tipos de trabajos son generalmente en nuevas plantas industriales y no en Entre Ríos. La mayoría son plantas nuevas industriales del sector avícola y no avícola o colaterales. Por ejemplo, te digo, plantas de alimento balanceado, que tiene que ver con el sector avícola porque es una parte de la cadena productiva, no necesariamente la planta de faena, y no en Entre Ríos, sí. La mayoría no son en Entre Ríos. Ahora, ¿y esto qué tipo de trabajo es? ¿Es ingeniería más energías renovables? No, básicamente es ingeniería. Y respecto a la demanda de energías renovables, uno de los principales demandantes hoy son los comercios de Entre Ríos, principalmente por el impacto y la gran suba que han tenido en la tarifa eléctrica aquellos pequeños comercios, aquellas pequeñas pymes. Hay una realidad que se empezó a palpar con los aumentos de energía, obviamente, y acá en Entre Ríos en particular hubo un aumento significativo de la demanda de ese tipo de cosas, ¿no? Que está básicamente centrada en los clientes que están en las tarifas T1G. Las tarifas T1G es aquella que nuclea a los pequeños comercios, a las pymes, a los supermercados, que son los que más sufren el impacto de la tarifa. Yo creo que lo hemos hablado este tema con vos. Hay una diferencia notable de precio entre las tarifas de los pequeños comercios y las tarifas de la industria. Te digo, para que te dé una idea, un pequeño comercio de tarifa T1G más o menos arranca con un piso de 130 pesos el kilovatio más impuestos, ¿no? Y a partir de ahí se va aumentando hasta los 240 pesos. Y en cambio una tarifa industrial arranca también con ese valor, 130, 140 pesos, y termina ahí, porque son tarifas planas. Más impuestos, tanto la T2, que es la tarifa para pequeñas industrias, como la T3 para grandes industrias. Esto se lo plantearon al gobierno, sí, y hubo algún cambio, pero sí. ¿llega a darse o no? Sí, hubo un cambio que fue que se logró un subsidio concretamente para algunos escalones de esa tarifa, y lo otro que hubo fue que era un pedido que se venía haciendo ya casi reiterativo, que el tope a partir del cual se considera penalidades, por llamarlo de alguna manera, no es el término exacto, pero sí es un término que de alguna manera refleja lo que pasa, que era de 700, pasó a ser de mensual a bimensual, o sea, ahora es 1.400. O sea, en otras palabras, un comercio que superara los 700 kilowatts bimestrales le cobraban prácticamente el doble el costo del kilovatio. Y ahora se amplió esa brecha a la mitad, digamos, ¿no? Y la provincia de Entre Ríos está necesitando cambios de fondos radicales en el tema energético, y esto se sigue evitando. Incluso esta semana se conoció la renuncia de quien estaba frente al EPRE,
Y cuando muchos creíamos que podía llegar a ser la finalización de un organismo que no tiene sentido y que recauda más de 7 millones de dólares, recauda y nos cuesta, y no sabemos a dónde van esos 7 millones de dólares más allá de las arcas provinciales, cuando pensamos que se iba a disolver, se tomó la decisión de traer a alguien que está dentro del EPRE, pero que también tiene una cantidad de otras funciones privadas, y trabaja al frente de esta entidad. El EPRE, que creíamos que podía llegar a ser disuelto por este gobierno, sigue bastante firme, bastante vivo y generando recursos para el propio gobierno, pero siendo uno de los principales generadores de costos para cada uno de los entrerrianos. Realmente para que eso se haga hay que ir a cambios radicales, pero no radicales en el sentido del partido político, sino a cambios de fondo. Y bueno, y honestamente no se ve, o por lo menos no está en el horizonte de hacerlo. Mirá, acá vos sabés bien que yo he hecho un libro que se llama El Estado que robaron la luz, donde un planteo de fondo es el tema de Salto Grande. Si nosotros acá hiciéramos un pedido como se está haciendo por otro lado con el tema de los excedentes en forma judicial, si judiciaríamos todo el tema de la tarifa de Salto Grande como deberíamos hacerlo, nosotros estaríamos hablando de poder bajar la tarifa un 50%. Eso es de movida, ¿entendés? Y después habría que atacar otras situaciones que son más difíciles, pero también posibles, que es la eliminación del 869, que es una contribución municipal que realmente no tiene sentido, que se la trasladaron al usuario, que encima paga IVA, corregir el tema de los impuestos municipales sobre la tarifa de luz, que son del orden del 12, 15%, que también es un peso importante. Y por último, atacar el problema de fondo, que es la ineficiencia de los sistemas de distribución. Porque hoy no puedes darte el lujo de tener empresas con que tienen un costo operativo, ¿no es cierto?, por empleado de 4 o 5 mil dólares. ¿Entendés? Esas son cosas que realmente en algún momento hay que sentarse y decir, mira, esto así no funciona. Lo mismo, algo que lo hemos hablado contigo más de una vez, que es el tema del EPRE. ¿Qué sentido tiene tener un organismo de función, de control sobre una empresa pública, ¿no es cierto?, que se lleva el 1.8% de toda la facturación de la provincia? Son cosas que no tienen, hoy en día no tienen sustentabilidad, para usar una palabra muy de moda, ¿no? Y por último le preguntamos a Elvio Gurfey respecto a las perspectivas que tenían para la segunda parte del año, una empresa que está creciendo, pero que todavía no se anima a tomar personal a pesar de que lo necesita y mucho por las condiciones laborales que sigue teniendo Argentina. Es posible que entre más trabajo, a nosotros nos gustaría poder tomar más gente. Lamentablemente el peso de los tributos de los empleados sigue siendo un problema para nosotros. Es un tema que se ha hablado mucho, pero se ha resuelto poco. En algún momento ingresamos en un plan con el gobierno anterior para tener más empleo en blanco y lamentablemente no se cumplió. El dinero que tenía que entrar no entró. Y bueno, todas esas cosas un poco te bajan la guardia. Igualmente nosotros seguimos apostando a Entre Ríos, seguimos queriendo que las cosas salgan adelante y tenemos todos los meses algún alumno de pasantía de la universidad haciendo escuela en nuestra empresa, que es lo que más nos gusta, porque nos gusta formar gente, digamos. Uno de los proyectos que tenían ustedes, que era usar el pellet de la madera que tanto sobra en Entre Ríos para calefaccionar los galpones avícolas. ¿Siguen los productores sin entender eso? Siguen sin entender eso. Hay algunas empresas que lo están viendo y están iniciando, no voy a dar nombres porque no me corresponde, pero están iniciando su propia fabricación de pellet. Así que evidentemente el tema funciona, lo están viendo como un progreso y bueno, lo vas a ver generalizado a corto plazo. El otro tema
que yo creo que es fundamental atacar es el tema de los fertilizantes orgánicos, de los fertilizantes. La provincia de Entre Ríos tiene elementos, y eso lo he puesto en mi último libro que se llama La Terra Preta, tiene elementos como para poder suplir a casi todos los fertilizantes de origen químico. Básicamente en base a dos subproductos, uno el guano de gallina, de gallina ponedora comercial, y el otro residuo de la forestoindustria, que se pueden transformar estos en carbón y el otro en un compost, y entre los dos hacer un abono orgánico que perfectamente puede reemplazar el total de los insumos que se usan en la provincia, con la ventaja que son orgánicos, que son biodegradables, que no tienen ningún tipo de contraindicación y que tampoco van a generar ningún tipo de daño cuando por alguna razón una escorrentía los lleve a los arroyos, como hoy estamos viendo la tremenda eutrofización que tienen nuestros arroyos por el tema de fósforo y de nitrógeno, que no logra absorberse en el campo y termina en los arroyos y termina en el río.